Bien, buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches, según el momento que estén viendo este video. En este módulo continuaremos con el curso de ITOP. Puntualmente en este módulo nos concentraremos en las MDB o base de datos de conocimiento o de configuración de ITOP. Vamos a ver lo que es gestión de infraestructuras, todo lo que es la parte de documentación de servidores, máquinas virtuales, estaciones de trabajo, todo el core de, de los elementos de configuración de ITOP. Vamos a ver un poco lo que es gestión de software y las aplicaciones, cómo documentar las mismas. Vamos a ver la parte de gestión de contactos, grupos y roles. Vamos a ver también lo que es el gráfico de dependencia e impacto, que nos permite visualizar cómo se afectan una a otra los distintos elementos de configuración, y la parte de gestión documental. Bien, vamos a la herramienta. Vamos a iniciar sesión. Bien, aquí estamos con una instancia vacía de ITOP, tiene muy poca información. Lo que nos encontramos aquí es con una pantalla bienvenida, donde veremos aquí a la derecha a la izquierda los distintos módulos que componen la herramienta ITOP. Hoy nos vamos a concentrar puntualmente en el módulo Administración de Configuración, y aquí verán que se despliega hacia la derecha las distintas secciones que forman parte. Vamos a tener un resumen de infraestructura. Si hacemos clic acá, nos va a mostrar un resumen de los distintos elementos de configuración que nos brinda la herramienta, que podemos llegar a documentar. Elemento de configuración en el ambiente ITIL o en el framework ITIL hace referencia a cualquier elemento que forme parte o que participe en la gestión de servicios de TI, en el cual uno tenga información y pueda interrelacionar con otro elemento y forme parte. Entonces, ¿qué forman parte de esta base de datos de configuración? No solo los elementos, por ejemplo, de infraestructura, que se dividen en varias secciones de infraestructura, donde tenemos racks, enclosures, servidores, dispositivos de red como switches, firewalls, etc. Sistemas de almacenamiento como storage, switch de SANs, algún NAS que tengamos en la red, librería de cintas o conexiones eléctricas. Luego tenemos la parte de virtualización, donde podremos armar o crear la granja o clúster de servidores, la documentación del hipervisor y las máquinas virtuales. Por otro lado, también podremos documentar dispositivos de usuario final, los más conocidos como son PC, teléfonos, impresoras o periféricos. Después se pueden agregar muchos más elementos de configuración. Luego tenemos todo lo que es asociado a la parte de software y aplicaciones, donde vamos a tener software de PC, servidores web, servidores de base de datos, aplicaciones middleware o intermedias, otro software. Cada uno tendrá sus características. Además, en lo que es, por ejemplo, base de datos, tendremos lo que es esquemas de base de datos, que van a estar obviamente relacionadas a los motores respectivamente, aplicaciones web, que van a estar hosteadas dentro de una aplicación web, parches y documentación de licencias. Y tiene una sección que se llama misceláneos o varios, donde se puede documentar interfaces de red, subredes, VLANs, volúmenes lógicos, procesos de negocios, soluciones aplicativas y grupos. El grupo es un contenedor de elementos de configuración. Entonces, bien, continuamos con la sección de resumen de infraestructura. Podemos documentar todo eso. Por otro lado tenemos los contactos. Los contactos, ITOP está programado en PHP, como ya habíamos comentado, y usa la programación orientada a objetos, o sea que declara todos los objetos como clases y subclases. Entonces la clase padre es contactos, y luego la instancia, o sea, las instancias que se pueden instanciar, que no es la clase abstracta contactos, sino que son los grupos de trabajo o personas. Entonces cuando yo puedo crear aquí personas, me va a mostrar todos estos atributos propios de la persona: apellido, nombre, organización a la que corresponde, si está activo o no activo en la organización, la localidad a la que corresponde. Ahora hablaremos de cada uno de estos elementos. Una oficina, si tuviera una oficina dentro de esa localidad, qué rol cumple dentro de la organización, cuál es su jefe inmediato, un número de empleados si tuviera algún legajo o algo por el estilo, correo electrónico,
Luego tenemos el campo de notificación que hace referencia a si este contacto va a formar parte de las notificaciones, o sea, si va a recibir notificaciones de correo electrónico u otras dentro de la herramienta, y teléfono fijo y móvil. Luego tenemos una solapa de grupos donde esta persona puede pertenecer a uno o más grupos. Una solapa con los tickets, con todos los tickets generados por esa persona, o sea, donde esta persona haya sido la persona que solicitó el ticket. Y una solapa con los EC, o EC significa elementos de configuración. O sea, aquí podríamos agregar cualquier elemento funcional y que esté asociado a esta persona. Generalmente se asocian lo que se llaman PC, impresoras, celulares, dispositivos móviles, todo elemento de configuración o activo que haga referencia a esta persona, o que sea dueño de esa persona. Bien, sigamos. Dijimos que también teníamos la potestad o la capacidad de poder crear grupos de trabajo. Estos grupos de trabajos básicamente tienen un poco menos de atributos. Si tienen la parte del nombre, si está activo o no activo, qué organización pertenecen, cuál es el correo electrónico del grupo de trabajo. Es importante definir este campo porque el correo electrónico es el que será utilizado cuando un ticket sea asignado a un grupo. Entonces generalmente se pone el correo electrónico del grupo, por ejemplo, dba, aplicaciones o redes lo que sea. Un teléfono de referencia de la organización, si es notificación, si es posible ser notificado o no, y qué función cumple. ¿Quiénes son los miembros de ese grupo? Lo mismo, tickets y elementos de configuración asociados al grupo. Sigamos. Luego tenemos lo que se llama localidades y oficinas. De esta sección podremos crear estos dos elementos. Por un lado vamos a tener las localidades, que localidades en ITOP no está pensado como localidad como la conocemos regularmente, que sería Santa Fe, Rosario, Santo Tomé, Villa Gobernador Galvez, etc., sino como localización. Por ejemplo, si yo quiero crear una localidad, por ejemplo, para la organización, vamos a crear una organización nueva aquí, que se llame Secretaría de Tecnologías para la Gestión. Vamos a corregir acá el código STG. Ya que estamos acá en la parte de organización, las organizaciones lo que nos va a permitir básicamente es el core de ITOP, es lo que nos va a permitir segmentar los servicios que se ofrecen a los distintos usuarios de la herramienta. Entonces es importante cuando se define o se empieza a desplegar la herramienta, definir la estructura orgánica de la herramienta. Entonces, cuando uno crea las organizaciones, porque luego todo va a estar contenido dentro de una organización, las personas, los elementos de configuración, como ya los vimos, todo siempre va a estar asociado a una organización. Entonces es importante cuando se crean las organizaciones generar la nomenclatura correcta y las relaciones correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si yo creo la Secretaría de Tecnología para Gestión, un código, el estado si está activa o no activa, cuál es el padre de quién depende esta organización. Vamos a crear un padre acá ya que estamos. Creo otra organización padre que se llame Ministerio de Gestión Pública. Vamos a corregir acá el acento. Y código Ministerio de Gestión Pública, por ejemplo, por un nombre. Y otro padre, acá podríamos poner ejecutivo, pero vamos a terminar aquí. Luego vamos a hablar en otro módulo de lo que son los modelos de entregas. No, vamos a omitirlo en este paso. Y creo acá la organización. Entonces, ya tenemos la organización creada. Lo siguiente es definir qué localizaciones tenemos para el STG. Y generalmente, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, tenemos oficinas del STG, tanto en Rosario como en Santa Fe. Entonces, aquí podríamos definir STG Rosario, por poner un nombre, luego hay que definir una nomenclatura correcta para definir las localizaciones. Y la dirección, tenemos sede en calle Tucumán, 18, creo que es 1829, el código postal 2000, Ciudad Rosario, Argentina. ¿Sí? Bien. Entonces así definimos la primera localización para la organización Secretaría de Tecnologías. ¿Qué otra localización tiene la Secretaría de Tecnologías? Bueno, acá tenemos la STG Santa Fe.
no recuerdo la dirección, creo, no voy a poner, no voy a inventar, pero bueno, algo, no sé, Belgrano 2020, por decir algo, código postal 3000, Ciudad Santa Fe, Argentina. Bien, entonces ahí definimos las dos localizaciones. ¿Por qué son importantes las localizaciones? Porque nos van a permitir hacer un agrupamiento de información según dónde están los distintos elementos de configuración, dónde están las personas, dónde están los dispositivos y en dónde están las oficinas. Entonces, yendo al segundo elemento de configuración, localidad de oficinas, vamos a crear oficinas. Entonces, podremos decir que, no sé, oficina 105 de la localidad STG Santa Fe. O oficina 105 piso 1. ¿Sí? Entonces, uno podría a su vez definir ubicaciones dentro de una localización y de la misma forma asociar dispositivos a esa oficina o contactos a esa oficina. Esto lo que nos va a permitir es redundar en información, tener más cantidad de información acerca de, no solo de dónde están todas nuestras MDB, dónde están todos nuestros objetos, dónde están localizados, darnos mayor granularidad de información. Para luego, si quisiéramos hacer filtros, podríamos hacerlo con una mayor potencia. Bien, lo siguiente que tenemos es, bueno, ya el módulo de localidad de oficina lo vimos, la posibilidad de, desde un menú, nuevo elemento de configuración, y uno tiene un listado que hace un disparador directo a crear un elemento. Por ejemplo, yo hago clic acá, pongo aplicar y me va a llevar al ABM o la creación de una PC. Luego tenemos las búsquedas, la sección de búsqueda de elemento de configuración. Yo podría buscar con elemento funcional, cualquiera. Fíjense que los campos van a ir variando según la clase que esté seleccionada. Si yo tengo elemento funcional, solo atributos comunes que va a tener el nombre, la organización, cuándo fue puesto en producción y otros campos. Pero estos son los únicos atributos que tiene esta clase. Recuerden que si yo, por ejemplo, me voy a PC, fíjense que si yo hago más aquí, la cantidad de atributos con los cuales yo puedo realizar una búsqueda es mayor. ¿Por qué? Porque la clase PC Laptop tiene más atributos. Por ejemplo, podríamos buscar por el nombre, ¿no? Entonces yo pongo el nombre, el atributo aquí, pongo aplicar, y acá yo podría escribir, no sé, PC1, por decir, y me va a tirar ese listado. Y así por cualquier campo. Cada elemento va a tener sus propios atributos y yo puedo agregar uno o más atributos a la búsqueda. Y luego ir completándola según el atributo que yo quiera hacer la búsqueda. Luego tenemos la parte de documentos. Esta parte es muy importante porque la que nos va a permitir es documentar, valga la redundancia, toda la información dentro de la herramienta. Entonces, si yo vengo acá, vamos a tener que hay tres tipos distintos de documentos. Esto, omítanlo, que es una prueba. Entonces, fíjense, tenemos tres tipos de documentos. Documentos web, que lo que nos va a permitir es crear o asociar un nombre a un documento, a qué organización pertenece ese documento, qué estado tiene. Hay tres estados disponibles: borrador de documento, obsoleto o publicado, una versión, 1.1 o 2, según el versionado de ese documento que uno quiere hacer, una descripción y una URL para ese documento. Entonces yo aquí podría poner la URL, porque es un documento web. Entonces pongo una URL donde apunte. Luego tenemos, y lo bueno, recuerden que esta herramienta permite eso, ir asociando los distintos objetos con otra herramienta. Entonces yo pongo que este documento web está asociado a un servidor o algo por el estilo, que es un link o una referencia a un elemento. Yo aquí seleccionaría el elemento y lo vincularía con ese documento. Luego, cuando yo vaya a ese documento, me va a mostrar ese documento asociado. A este elemento me va a mostrar el documento asociado. Por ejemplo, supongamos que yo ponga acá, no sé, manual instructivo instalación de servidor, por ejemplo. Entonces yo tuviera acá un servidor, pongo acá agregar y busco el elemento servidor y lo asocio. Contrato, si hubiera una referencia a este documento con algún contrato o con algún servicio que se esté brindando. ¿Sí?
Vamos para atrás. Aquí. Lo bueno que tenemos aquí arriba, uno puede buscar el paso anterior o volver a los distintos pasos que uno fue navegando, ¿no? ¿Qué otro tipo de documentos podemos crear? Son documentos de archivo, que va a ser idéntico tiene la misma cantidad de solapas, los mismos campos, pero la diferencia es que me va a permitir adjuntar un archivo. Y el tercer y último tipo de documento es el documento nota, que lo que nos va a permitir es no vincular una URL, no vincular un archivo, sino que me habilita un campo textual donde tiene distintas herramientas para poder darle formato al texto y uno escribir su propio documento. ¿Bien? Esos son los tres tipos de documentos que hay. Ese documento que ustedes ven aquí es del tipo BPM. Es una instancia de prueba para documentar procesos, pero todavía no está desplegada, que tiene distintos valores, como son descripción, objetivo, alcance, etc. Pero no es parte de este curso. Bien, entonces, ya vimos todas las distintas módulos o las secciones de la administración de configuración. Ahora lo que nos quedaría ver es un poco cómo se relacionan y el gráfico, cómo son los impactos. Entonces, podríamos probar a hacer lo siguiente. Vamos primero a crear un rack, o sea, rack 1, por ejemplo, o rack A. ¿A qué organización pertenece? Supongamos que pertenece a la Secretaría de Tecnología para la Gestión. Tiene una criticidad alta, está en la STG de Santa Fe. Está en una oficina, no está en ninguna oficina. Vamos a crear una oficina que llame Centro Cómputos, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí tenemos el centro cómputo. Marca, bueno, acá podríamos dar de alta marca y modelo, ¿sí? Del elemento, pero vamos a obviar todos estos pasos. Número de rack, puesto en producción, fecha. Fíjense que acá nosotros podemos asociar documentos, como había comentado, el elemento, contactos relacionados, enclosures, otros dispositivos, etc. Pero vamos a crear el rack nada más. Listo, ahí creamos el rack. Volviendo para atrás, ahora vamos a crear, no sé, un servidor. Entonces un servidor físico, vamos a ponerle SRB1, por ejemplo, que también pertenece al STG, que tiene una criticidad alta, que puede estar conectada a una fuente de poder. Esto es para documentar si está conectada a una PDU, a qué PDU está conectada o a qué línea de tensión está conectada. Bueno, lo mismo a la localidad, vamos a poner STG Santa Fe. También está en el centro de cómputos y que está en el rack A. Bien. Y acá tenemos más información propia de un servidor, ¿no? Marca, modelo, familia, sistema operativo, licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Una descripción, un campo de descripción. Software asociado. Ahora vamos a ver cómo se relaciona. Software, contactos, documentos. ¿Qué solución aplicativa está asociada a ese documento? Interfaces de red. Puerto de fibra óptica, volúmenes lógicos, tickets activos de servidor. Fíjense que la cantidad de información referenciada a ese objeto es impresionante, mucha. Y por cada uno de esos campos se puede buscar también. Entonces vamos a crear el servidor. Lo siguiente, como para tener alguna infraestructura armada, sería, por ejemplo, crear un hipervisor. Entonces vamos a crear un hipervisor, vamos a ponerle HB1. Que también pertenece a la Secretaría de Tecnología, que está en tal servidor físico, el hipervisor instalado. No vamos a generar ninguna granja, también alta, y ya está, una descripción. Entonces, nada, lo mismo. Vamos a crear entonces el hipervisor. La lógica diría que ese hipervisor tiene dentro alguna que otra máquina virtual. Entonces vamos a crear una máquina virtual, BM1, que pertenece de nuevo a la STG, productivo, criticidad alto, host virtual, y acá donde definimos el hipervisor. Familia, sistema operativo, versión, IP, etc. Lo mismo, se documenta. Y dentro de esa máquina virtual probablemente tengamos distintas herramientas o aplicaciones. Entonces vamos a crear un motor de base de datos. Entonces vamos a ponerle, no sé, MySQL, por dar un ejemplo.
Organización STG, estatus activo, criticidad alto. Sistemas, acá lo vamos a decir que está en el VM1. Software, acá podríamos crear un software nuevo y decirle que es, no sé, MySQL, proveedor, no me acuerdo del proveedor de MySQL. Vamos a poner de nuevo MySQL, pues no me acuerdo cuál es el fabricante de MySQL, versión, supongamos que es la versión 8. Y es un servidor de base de datos, creamos. ¿Qué licenciado utiliza? No sé. La ruta, podríamos decir que está en barra bin, barra lo que sea, donde está la ruta del servidor, o si fuera un servidor que está en un determinado volumen, bueno, la ruta, descripción, y ya está, creamos. Ahí creamos entonces el motor. ¿Qué nos quedaría? Ahora crear un esquema de una base de datos. Entonces vamos a ir acá a esquema de base de datos. Creación de esquema, vamos a ponerle, no sé, db aplicación 1, por decir algo, ¿no? Secretaría de Tecnologías, fíjense que está en la instancia del MySQL, está en el motor de base de datos de MySQL en la VM1. Es un nombre, fíjense que el valor es compuesto. Esto lo que nos va a permitir es identificar a qué motor, de qué servidor está hosteado este motor, porque si podríamos MySQL a secas, lo que nos podría generar es dudas sobre en dónde está hosteado este motor. Criticidad alta, puesta en producción y lo mismo, crear. Bueno, entonces fíjense que para arriba podemos hacer otra cosa más. Podríamos ir a... Vamos a crear otra máquina virtual en el mismo hipervisor. Fíjense que yo pongo VM1, una de las cosas que podemos hacer es clonar esto. ¿Qué nos permita el clonar? Es que nos mantiene la información básica y solo tenemos que cambiar, por ejemplo, el nombre. Entonces vamos a ponerle VM2, ¿sí? Y ya está. Vamos a dar una infraestructura y ahora vamos a generar una aplicación web. La aplicación web estaría aquí, servidor web. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, Apache. Vamos a poner un Apache 2, organización, secretaría, estado activo, criticidad alta, y está también el VM. Ahora está en otra máquina virtual, este servidor. Vamos a crearlo. Y ahora lo que nos quedaría es generar un sitio web. Entonces vamos a ir al sitio web. Aplicación web, vamos a crear una aplicación web y acá vamos a poner, no sé, por ejemplo, appsantafe.gov.ar, por decir algo, ¿no? Barra ITSM. En realidad vamos a poner el nombre de la aplicación es ITSM y top, por ejemplo. Tac. Organización, Secretaría de Tecnologías. Va a estar en el servidor web Apache 2 VM2. La URL, acá vamos a poner app.santafe.gov.ar barra ITSM. Acá el formato es https://. Ahora sí. Criticidad alta. Hasta en producción. Bueno. Ahora fíjense una cosa. Entonces ya tenemos la infraestructura cargada. Si yo voy al sitio web, hago clic acá y pongo de quién depende, lo que va a hacer es me va a construir un árbol hasta el servidor físico que hostea esa aplicación. ¿Sí? Ahora fíjense que si yo me paro acá en VM1, voy a detalles y le pongo cuál es el impacto, lo que me va a mostrar es que si se cae esta máquina virtual, va a impactar en estas dos VMs que tienen tanto este motor como esta máquina virtual, como esta aplicación web y con las distintas bases y cosas. Lo que bueno de esto es que yo podría omitir elementos, por ejemplo, omití el esquema y omití el servidor de base de datos, por ejemplo, o la aplicación web. Perdón, esquema de base de datos, no, servidor de base de datos y servidor web. Entonces yo pongo refresco acá, entonces solo me va a mostrar
los elementos que yo quiera. Entonces, también me lo va a mostrar en modo listado. ¿Sí? Y ¿qué más? Nada más. Yo esto, lo bueno que puedo exportarlo. Lo puedo exportar como PDF en un formato determinado. Y cuando es una lista, cada uno de estos listados se pueden exportar en formato CSV, Excel, etc. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos con el módulo Administración de configuración. Espero que les haya sido claro. Cualquier cosa me escriben un correo electrónico y estamos en contacto. Hasta luego.